De laico a laico, compartiendo la fe católica. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Hola a todos, buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Bueno, pues iniciamos un nuevo año nuevamente aquí con lo que es la programación de este canal de Laico a Laico, con este programa de lo que son los fieles laicos, discípulos, misioneros. Nuevamente estamos aquí para compartir con todos ustedes lo que, bueno, pues como cada 8 días venimos compartiendo lo que son estos temas también de formación acerca de lo que es pues este programa de los fieles laicos, discípulos, misioneros. Quédense con nosotros, tenemos un programa muy especial el día de hoy con este acontecimiento que vamos a vivir el día de mañana sobre lo que es el proceso de la beatificación de los hermanos Sierra, junto también con lo que es también el Padre Nieves, que ya fue beatificado, y que bueno, pues ahora vamos a ver la imagen de dos laicos, ¿sí? Que si Dios quiere, bueno, pues estarán también aquí en los altares. Está con nosotros Juan Carlos Rocha, presidente de lo que es esta dimensión de laicos, también para lo que es esta reflexión. Hola a todos, buenas noches, feliz año y pues muy contentos con este proceso de beatificación de los hermanos Sierra que viene en este momento providencial que en 1926, hace 100 años exactamente, se cumple en este año 2026 los 100 años del inicio de la persecución religiosa en México. Entonces este acontecimiento, híjole, es histórico, es providencial y tiene que ver con dos fieles laicos que supieron vivir su misión, que supieron vivir su fe y que dejaron un testimonio muy grande de la esperanza cristiana. A lo mejor el testimonio más grande de la esperanza cristiana, que es el martirio. José de Jesús y José Dolores, bueno, pues dos testigos también aquí que vamos a reflexionar. Juan Carlos, cuando estamos compartiendo con los temas de lo que es el Beato Anacleto González Flores, bueno, pues casi siempre hablamos de estos mártires de allá de Jalisco, de Guadalajara, de otros lugares, de Veracruz, pero bueno, pues hoy tenemos esta oportunidad, hoy se tiene este privilegio de meditar un poquito acerca de lo que es la vida de estos, podemos decir, pues mártires. De estos laicos ejemplares, padres de familia. Fíjate que es interesante reflexionar esto porque a veces podemos llegar a pensar que la cuestión de la cristiada o la persecución tuvo una repercusión local en Guadalajara, pero la cristiada en sí tuvo una influencia enorme en Guadalajara, en Michoacán, en Zacatecas, en Nayarit, en Guanajuato, en Hidalgo. Entonces, en la parte central de nuestro país se convulsionó. De hecho, en México también, la Ciudad de México también tiene sus mártires cristeros. Entonces, este fue un acontecimiento a nivel nacional y que nos tiene que llevar a una reflexión profunda y que volvemos a repetir. La diócesis de Celaya se ve bendecida enormemente con este testimonio de dos fieles laicos, padres de familia, que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestro discipulado, sobre cómo vivimos la esperanza y cómo podemos interpretar, vivir y reflexionar este acontecimiento el día de hoy. Así es, bueno, y como tú lo mencionas, ¿verdad? Aquí en el estado de Guanajuato, pensando también en lo que hemos culminado, lo que ha sido también lo que es este jubileo de la esperanza, del cual ya también has mencionado, que bueno que ahora nuestra iglesia diocesana pues empieza también con este proceso también de beatificación y que sin duda, bueno, pues es una paz, es una esperanza también que debemos de sentirnos también los que estamos dentro de lo que es esta querida diócesis de Celaya. Es correcto. Miren, pues vamos a hacer una especie como de resumen, algo muy sintético, muy concreto de cómo se dio este contexto de los hermanos Sierra. Y bueno, pues sus padres son del año 1886, por ahí. Sus padres son de la época de la Reforma.
antes de la Revolución Mexicana, y los hermanos Sierra eran pequeños cuando surgió la Revolución Mexicana en 1910. Entonces ellos vivieron en un contexto agrícola, no fueron personas pobres, tampoco ricas, pero fue gente acostumbrada al trabajo, gente que vivía del campo y que también ellos sufrieron la pérdida de su padre. Su padre fue asesinado por abigeos, por gente que robaba ganado, y muy pronto se quedaron huérfanos de su padre. Entonces los hermanos Sierra tuvieron, especialmente Dolores el mayor, tuvo que asumir el papel de papá en la responsabilidad, el cuidado de las tierras, del ganado. Entonces es gente que estaba acostumbrada al trabajo, gente normal como nosotros. Esto es muy importante porque a veces podemos pensar que los mártires es gente como que cayó del cielo, gente con superpoderes o algo que está muy lejos. No, al contrario, es gente que de lo más normal posible, pero que han sabido vivir su fe al extremo de testimoniar con su propia vida lo que creen y en lo que esperan. Entonces los hermanos Sierra es un ejemplo muy claro de esto. Entonces vivieron en el campo, supieron trabajar, supieron ganarse la vida con el sudor de su frente y vivieron muchas vicisitudes, muchas cosas. Uno de los hermanos Sierra también tenían carácter fuerte, tenían carácter trabajador, nobles, que también es gente que sabía interpretar y que conocía los signos de sus tiempos. Y en aquel tiempo, Arturo, amigos, ustedes saben que las revoluciones, que son cambios violentos en el régimen político, en la organización social, pues trae consigo muertes, persecución, robos. Entonces, y la Revolución Mexicana sabemos que ideológicamente estuvo sustentada por principios socialistas. Entonces, de fondo e ideológicamente la revolución tenía principios contrarios a la fe cristiana. De ahí se empezó a suscitar persecuciones a los católicos en México en aquella época. Fíjate que ahorita que lo mencionas, como gente trabajadora, gente de campo, gente que se ganaba el pan con el sudor de su frente, y que bueno, que hoy es un ejemplo también para nosotros los laicos, porque bueno, cuando hablamos de estos ejercicios de santidad, de martirio, Juan Carlos, casi siempre lo dejamos únicamente, quizás a lo mejor, a los religiosos, a los clérigos, a los papas, y no, hoy tenemos estos ejemplos que yo creo que nos dan una muestra de cómo se puede alcanzar también lo que es un estado de gracia, un estado de santidad, un estado de martirio, por medio de las actividades cotidianas. Fíjate que sí, mire, por ejemplo, podemos poner el ejemplo del hermano mayor, Dolores. Él, al casarse, se casó joven, no recuerdo si fueron como a los 17 años o 19 que se casó, y perdió a su primer hijito antes de que naciera, y el mismo año se murió su esposa. Entonces, estas reflexiones acerca de las cosas que nos pasan en la vida van acrisolando y van fortificando la voluntad del creyente. Entonces, una de las reflexiones pastorales que pueden ser más provechosas es que el martirio va surgiendo de los acontecimientos que vivimos diario y la forma en cómo vivimos los tropiezos, las persecuciones, los contratiempos, la propia persecución religiosa, el esfuerzo por salir adelante. Entonces todo esto nos va dando algunas pautas, porque a veces podemos pensar, es que era gente que en aquel tiempo no había internet, no había esto, y ahorita ya es imposible hacerlo. No, en lo cotidiano, en la forma en cómo se afrontan los problemas, cómo se vive la fe, cuál es tu actitud ante las situaciones difíciles, es cómo se va forjando el carácter de una persona que puede estar dispuesta después, si así lo requiere, dar la vida. Fíjate que son dos golpes muy duros para lo que es ¿cómo se llama? Hijo de lo que es, bueno, pues este matrimonio del cual ya mencionamos, de Pablo Sierra y Refugio Vera. Yo creo que de esto que mencionas, Juan Carlos, yo creo que tenemos que ver también algo bien importante aquí, acerca de lo que es, bueno, como tú mencionas, acerca de los acontecimientos que vamos viviendo también en la vida, lo que se nos va presentando. Yo creo que de qué manera abrazamos nosotros también el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Porque hay veces que pensamos que el martirio o el sufrimiento únicamente lo vamos a ver al final de los tiempos o al final de nuestras vidas. Y no, yo creo que el ejemplo
clave que nos muestran lo que son estos hermanos Sierra es de que ellos lo van haciendo también durante un proceso. Dios le da la oportunidad también a este hombre más adelante de volver a casarse. O sea, hay veces que pensamos que no, eso está malo, esto, aquello. Es un ejemplo, quédense con nosotros. Seguimos en lo que es este canal de laico a laico. Pasan los días, pasan los años y es de alarmar. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pasan los días, pasan los años y es de alarmar. Bien, pues ya regresamos con todos ustedes. Bueno, pues ya seguimos aquí con estos ejemplos, bueno, que son muy importantes, son muy interesantes también acerca de lo que es, bueno, pues este acontecimiento del día de mañana que vamos a tener aquí en lo que es nuestra querida diócesis de Celaya, en el santuario de Fray Elías de lo que es del Socorro Nieves. Bien, estábamos mencionando ya, Juan Carlos, también, bueno, pues la vida de lo que son estos dos personajes también, pero también hay un personaje también que impulsó, que motivó también para que ellos también pudieran entregar su vida, podríamos decirlo así también, a la manera de Cristo. Pues este personaje importante fue un sacerdote. No se puede entender a veces la entrega generosa sin la figura central y la importancia de la influencia del sacerdocio. Entonces, en este caso fue el padre Nieves. El padre Nieves llega en diciembre de 1921 a Cañada Caracheo y resulta que el templo está en construcción y en remodelación. Entonces, Fray Elías, viendo la necesidad, pues empezó a hacer trabajo pastoral, que es ir visitando casas, las rancherías, conociendo familias, conociendo personas, explicando las necesidades del templo, y esto llevó a que el padre fuera conocido por mucha gente de la región y lo llevó a conocer a los hermanos Sierra. Entonces los hermanos Sierra fueron poco a poco haciendo una amistad con él, acompañarlo, le ayudaban, lo procuraban, lo invitaban a comer, le ayudaban para cosas del templo, y fue surgiendo entre el laicado, los laicos, y el sacerdocio una muy bonita amistad, y de esa amistad, de esas charlas, de esas pláticas, se va gestando también un amor hacia la iglesia. De los hermanos Sierra, hacia un amor hacia la fe, un celo hacia la verdad. Entonces, aquí creo que es muy importante resaltar la figura del sacerdote y la influencia social positiva que tiene el sacerdote en los laicos. Entonces, ahí es muy importante lo que hizo Fray Elías. Recordemos que en 1921 todavía no concluye lo que es el proceso revolucionario, porque la Revolución Mexicana empezó en 1910, pero creo que todavía nadie sabe decir cuándo culminó, porque fue un conflicto tras otro, tras otro. Entonces, en 1924 asume la presidencia de México el general Plutarco Elías Calles. Entonces, después de muchos acontecimientos sangrientos en la historia de México, y este presidente Calles tenía una especial aversión hacia la Iglesia Católica. Él pensaba que los postulados, que las enseñanzas de la Iglesia eran un cáncer social y que debilitaban la cohesión y la unidad nacional, por lo que pues le entró a todo, a la persecución religiosa. Entonces, cuando exponen la ley Calles, en 1926, que se promulga la ley Calles, es decir, que va a haber
decomisos, va a haber supervisión a las iglesias, a los sacerdotes, a los seminarios, va a haber expulsión de sacerdotes extranjeros, se van a cerrar conventos y órdenes religiosas. Cuando se expone esa ley, empieza el conflicto. Y esa ley se expone el 30 de julio de 1926 y se lleva efectivamente el 1 de agosto. Entonces es cuando se suspende el culto. En ese momento el padre Nieves entiende que debe de cerrar el templo de la Cañada, pero él sigue ejerciendo su ministerio sacerdotal a salto de mata. Así es, o sea, de una manera clandestina, bueno, pues clandestina para el gobierno, ¿sí? Pero yo creo que, bueno, con una necesidad pastoral, como tú lo mencionaste al inicio, Juan Carlos, de poder hacer esa administración de los sacramentos a escondidas, disfrazándose, buscando otros medios, otras formas para seguir alimentando a su pueblo. Y me llama la atención lo que mencionaste también en un momento, Juan Carlos, acerca de lo que es, bueno, ese trabajo pastoral que fue indispensable también para tener esa vinculación con lo que fue los hermanos Sierra. Yo creo que de ahí podemos ver lo que es una de las eficacias que tuvo los frutos de lo que fue Fray Elías del Socorro Nieve. Tú lo mencionaste, hacer un visiteo casa por casa, ¿sí? Relacionarse con la gente, acercarse a la gente. Bueno, yo creo que todo esto le ayudó también para llevar adelante lo que fue esta obra de su pueblo. Fíjate que eso es muy importante porque entendemos entonces que el proceso de evangelización tiene que ser personal. La tarea pastoral es personal. A veces queremos sustituir la cuestión personal actualmente por lo digital. Lo digital nos sirve para llegar, para algunas cuestiones formativas, para unas cuestiones organizativas, pero no puede ser sustituido por el trato personal, porque en el trato personal tú ves las actitudes de una persona y el seguimiento, la emulación o el querer ser como esa persona que ha entregado su vida a Dios. Entonces los hermanos Sierra vieron la entrega, la generosidad del padre Nieves. Mira, por ejemplo, ahí en Cañada hay un lugar que conocen como la cuevita del padre Nieves, y ese lugar que está no muy lejos del templo, donde el padre Nieves se escondía. Así es. Porque no solo era en la cuevita, sino se escondía en diferentes ranchos donde la gente lo estimaba bien y ahí se ocultaba, le daban de comer, celebraba las misas. Y es muy importante porque hay testimonios en este proceso que vamos a contar más adelante sobre la beatificación de estos hermanos. Hay testimonios en las que el padre, testigos que aseguran que el padre le comentó a los hermanos Sierra qué tenían que hacer si lo apresaban. ¿Y saben qué les comentaba el padre? Déjenme solo. El problema va a ser conmigo. Ustedes tienen familia, ustedes no se metan. Fíjense hasta dónde empieza a llegar la amistad entre un sacerdote celoso, defender a los suyos, amoroso de su fe, y cómo empezó a formarlos si algo llegara a pasar. Si algo llegara a pasar, entonces… Es una frase más adelante que vamos a resaltar un poquito también acerca de lo que es ya también su martirio. Se dice que el día 5 de febrero de 1928 el gobierno ya había ejecutado al cura Bernabé de Jesús Méndez. En Valtierrilla. Y el padre Bernabé ya es beato, ya está en los altares. Entonces, ellos sabían, los hermanos Sierra, el pueblo de Cañada y por supuesto el padre Nieves, sabían que la persecución religiosa de parte del gobierno de Elías Calles iba en serio, porque ya había noticias de diferentes ejecuciones a sacerdotes, a laicos. Entonces, es obvio que ya también sabía lo que yo imagino que lo que había pasado con algunos mártires en Guadalajara. En otros lugares. Recuérdense que el beato creo que fue ejecutado en 1927. No, Anacleto. Anacleto, perdón. Anacleto. Entonces, ellos ya habían precedido Miguel Gómez Loza, o sea, ya la persecución ya estaba. Y ya había noticias de personas ejecutadas por el gobierno y por odio a la fe. Entonces, esta situación, fíjense cómo es importante reflexionarla, porque a veces pensamos, lo agarraron de improviso y el padre no sabía. Ellos sabían perfectamente la consecuencia de seguir evangelizando. Y aún así, el padre lo hizo. Entonces, eso es digno
Eso es digno de admirar, ¿eh? Entonces, desde 1926, el padre Nieves ya se estaba escondiendo, ya sabía que era ilegal el culto y que los rurales, que en ese tiempo así se llamaba a la policía montada, a la policía que había en las rancherías y en las comunidades, estaba buscando a sacerdotes y se aseguraban que los templos estuvieran cerrados. Entonces, ellos ya sabían la consecuencia social o la consecuencia legal. Lo que les esperaba ya, Lo Juan que Carlos. les esperaba. Entonces, el 13 de febrero de 1928, Dolores Sierra y su esposa fueron bendecidos por su hijo en 1928. Eso es importante, este dato es muy importante porque este Dolores, este hermano Sierra, ya no vería crecer a su hijo. Y eso es también importante entenderlo. Son personas absolutamente normales, que tienen quehaceres, que tienen tierras, que tienen animalitos, que tienen esposa, que tienen hijos y que están viviendo su fe de forma cotidiana. Bueno, esto lo vamos a seguir reflexionando en el siguiente bloque, amigos. Pasan los días, pasan los años y es de alarma. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón. Todos los jueves a las 8 de la noche. Mujeres de Fe, todos los lunes a las 5 de la tarde, con Dalis María Aguayo. Pasan los días, pasan los años y es de alarmar la situación por... Bien, pues ya regresamos con todos ustedes, seguimos aquí ya con esta reflexión acerca de lo que son los hermanos Sierra, que bueno, pues también son un ejemplo también para cada uno de nosotros y bueno, pues seguramente lo será también para todo el laicado también de aquí de nuestra diócesis de Celaya. Estábamos hablando de personas sencillas, personas honestas, personas que trabajaban también por la mañana y por la tarde en lo que era el campo y que estaban también económicamente, entre comillas, bien, o sea, que vivían también de su trabajo, o sea, que hay veces que pensamos que el trabajo, que a lo mejor por tener un buen trabajo, pensamos que eso te perjudica para lo que es tu santidad, para lo que es tu vida, y bueno, no es así. Yo creo que el ejemplo lo tenemos en estos dos hermanos que sin duda, bueno, pues son ejemplo también para cada uno de nosotros. Se dice que ya el 7 de marzo de 1928, cuando una partida militar de una 30 de soldados del tercer regimiento de caballería, comandados por el capitán Manuel Márquez, se dice que llegaron a Cañada de Caracheo desde Valle de Santiago, desde allá por allá el cerro de Culiacán, es decir, que ya venía la persecución sobre lo que era el beato Fray Elías del Socorro Nieves. Sabemos que con ellos, bueno, pues iban estos hermanos Sierra, Juan Carlos. Es correcto, estos soldados que estaban bordeando el cerro del Culiacán estaban buscando gente que robara ganado, pero también en los pueblos vigilaban que los templos estuvieran cerrados. Cosa que pasó cuando llegaron a Cañada. Llegan a Cañada de Caracheo en marzo de 1928, ven el templo cerrado, quieren agua, quieren poner ahí sus animales, quieren pasar ahí la noche, ven el templo cerrado y a fuerza de patadas, de golpes y todo, abren el templo, rompen la puerta y entonces, fíjate, el padre, estábamos diciendo que hace rato que estaba juntando dinero para restaurar el templo y llegan estos cuates y rompen ahí para querer entrar. Entonces hubo un altercado con la gente, hubo un tiroteo, hubo militares heridos y los militares en represalia creo mataron a 2 personas ahí en Cañada. Entonces ya antes, ya en marzo hubo un altercado y entre los soldados y la población de Cañada de Caracheo. De Cañada. Entonces lo que hizo fue que ese regimiento militar se quedara apostado en Cañada e hicieron vigilancia porque
pues la gente se molestó que se metieran con el templo. Entonces ya ahí hubo un altercado. Entonces los soldados hacían vigilancia continua por los lugares ahí de Cañada. Entonces dice la historia que estaban los soldados y pasaron cerca de la casa de los hermanos Sierra, donde estaba el padre. Pero el padre estaba vestido como campesino. Sí. Pero Civil. los calzones de manta antes iban casi hasta el suelo, eran como tipo pantalones flojos. Ahí. Pero un soldado vio que se le asomaba una bastilla o una orla de la ¿cómo se llama? De la sotana. De la sotana del padre. Y luego lo veo con lentes y con una presencia que no parecía campesino. Y le dijo, a ver, venga usted para acá. Usted es sacerdote, ¿verdad? Y le dice el padre Nieves, lo soy. Nunca lo negó. ¿No lo negó, eh? No lo negó. Entonces, al ver que detienen al padre, llegan, lo detienen como en una barda de piedra cerca de un caserío que era de los hermanos Sierra. Entonces, los soldados llevan al padre a la casa de los hermanos. Entonces los hermanos ven al padre detenido y no saben qué hacer. Y uno de ellos se acuerda que tiene un arma cerca del comedor. Entonces los soldados fueron a pedir agua y alimento a la casa de los hermanos y el hermano se mete apresurado a querer esconder el arma y un soldado lo sorprende. Entonces los detienen. Entonces empieza ya el inicio de la captura y de lo que sería posteriormente su martirio. Su martirio. Entonces, primero, el padre Nieves nunca niega que es sacerdote. Y la otra es que el padre se apresura a decirle a los soldados, la cosa es conmigo, ellos no tienen nada que ver. Suéltenlos. Pero resulta que los hermanos dicen, estamos con usted hasta donde tope. Hay una frase ahí, Juan Carlos, donde dicen el padre, los hermanos, más bien Fray Elías del Socorro Nieves, que es el padre, les dice a ellos, ustedes tienen familia, ustedes son padres. Y oye, ¿de qué forma responden los hermanos Sierra cuando dicen ellos, pero usted es padre de todo un pueblo, de una multitud? Y como usted es padre, tiene una obligación todavía más grande, así es que no lo vamos a abandonar. Es correcto. Y de hecho también cuenta la historia que el principal del pueblo de Cañada, un señor que se llama Toribio, le ofreció dinero a los militares. Miren, no sean malos, el templo ustedes lo vieron cerrado, no se estaba celebrando el culto, aquí estaba el padre, nunca lo vieron celebrando ni administrando sacramentos, déjenlo ir, les damos un dinero. Cosa que rechazó en un principio el general. En un principio. Y luego luego lo pensó mejor, pero el padre dijo explícitamente al principal del pueblo, no ofrezcan dinero, no paguen por mi rescate. El padre ya estaba confiando en la providencia y el padre también estaba confiando en lo que Dios le fuera a pedir. Le pedía ya, fíjate. Entonces, qué convicción, ¿eh? Ahí es importante que nosotros veamos, uno, la convicción del padre Nieves y dos, la fraternidad en el destino que iban a sufrir juntos los hermanos Sierra junto con el padre. Porque con ternura y con amor de amistad no la abandonaron. Eso es otra cosa también muy, muy hermosa que podemos aprender de la historia de los hermanos Sierra. Cómo en el Evangelio se puede gestar una auténtica amistad. Y lo que logra una pastoral de procesos, porque esa fue una pastoral de procesos, Juan Carlos. El convencimiento, sí. El convencimiento. Otra cosa también bien interesante que cuentan acerca de lo que fue ya el martirio, es que momentos, y esto ha pasado a través de la historia de muchos mártires. Parece que antes del martirio, como si los involucrados fueran derrotados, fueran perseguidos, son tentados por la tristeza, por el desánimo, por las cosas, por el desprendimiento ya del mundo. Y así parecían los hermanos Sierras cabizbajos, callados, reflexivos, y pareciera como si
ya todo hubiera acabado. ¿Sale la parte humana? Sale la parte humana, o sea, ¿qué queremos decir? Que fueron seres humanos, que tuvieron miedo, pero que optaron no dejar solo al padre, porque por segunda ocasión les ofrecieron dinero que los soldados querían. Antes fueron como 3,000 pesos, ya después se daban hasta por 1,000. Sí, ya. Entonces, pero ni el padre quiso que se diera y los hermanos menos abandonar al padre. Entonces, esto es muy admirable porque se ve el amor y la amistad entrañable entre el sacerdocio y su feligresía. Esto nos debe enseñar muchísimo a nosotros los fieles laicos, amar, respetar y jugárnosla por nuestros sacerdotes, pero también a nuestros queridos sacerdotes que se la jueguen por Cristo y por la iglesia. Oye, Juan Carlos, y vaya que tenían la forma de hacerlo los hermanos Sierra, pues eran gente de campo que trabajaba en el campo y que económicamente estaban bien, podían dar el rescate. Sí, mira, dar. Y otra cosa también, se quita el mito de que solo los pobres dan su vida por Dios. No. Esta gente, si bien no eran ricos, tampoco se estaban muriendo de hambre. Entonces, es muy interesante esta parte del martirio que vamos a ver en la siguiente parte del programa, amigos. Pasan los días, pasan los años. Pescador de hombres, todos los jueves a las 6 de la tarde con Adán Mata Manzano. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Pasan los días, pasan los años y es de alarmar la situación por la que... Bien, pues ya regresamos con ustedes. Bueno, ya estábamos mencionando un poquito acerca de lo que es, bueno, pues esta negociación que querían hacer ahí con lo que eran los hermanos Sierra, con podríamos decir en ese entonces, presidente de lo que era, bueno, pues esta comunidad ahí de Cañada de Caracheo, que se llama Toribio, ¿verdad? Toribio, y que bueno, pues el padre les dice que no, él no va a aceptar eso de que haya una negociación para que él pudiera obtener lo que era su libertad. Y yo creo que bueno, pues los hermanos Sierra, bueno, pues en esto también cumplen bien lo que es la voluntad del padre, Fray Elías del Socorro Nieves, al estar con él hasta un grado de martirio, Juan Carlos. Es correcto, cuenta la historia del martirio que ya el 10 de marzo, antes de ser sacrificados, los hermanos le dicen al capitán, ¿sabe qué? Mátenos a nosotros y deje ir al padrecito. Y el capitán contestó solo con un gesto de desdén, o sea, pues como que su vida no vale nada en comparación de la del padre. Entonces el capitán Márquez, ya muy enojado, ya fastidiado por todo lo que estaba pasando, mandó llamar al principal del pueblo, al señor Toribio, para decirle, ¿me van a dar el dinero o aquí va a correr la sangre? A lo que ya había dicho el padre Nieves a través de algunos voceros que no dieran nada de dinero, por lo cual ya es inminente la ejecución del padre Nieves y los hermanos Sierra. Entonces los hermanos, al ver que ya era inminente su ejecución, piden que el padre los pueda confesar. El padre confiesa a uno, confiesa al otro, y hay uno de los testimonios más bellos que también se repite en otros mártires, hay historias mártires que se repiten, y es que después de la confesión viene la fortaleza espiritual, de tal forma que los hermanos después de la confesión le comentan al padre Nieves, padre, porque sabían que ellos iban a ser primero ejecutados, padre, lo esperamos en el cielo. Entonces,
Les comentamos anteriormente en el bloque que los hermanos un día antes se veían tristes, pensativos, como derrotados. Acomplejados. Pero fíjate, la actitud que cambia después de la recepción del sacramento. Del sacramento, la eficacia El que tiene el sacramento. Tiene la eficacia de dar gracia. La fortaleza. Fortaleza. Entonces, todo esto es real, todo esto es real. Yo creo que esto nos debe de servir mucho a nosotros para ir con mucha esperanza hacia los sacramentos, cuando estamos en esas dificultades, en esos problemas. Entonces, bueno, continuando con el relato, pues los hermanos son ejecutados. Primero Dolores, cuenta el relato que le piden que se arrodille. Entonces, como un gesto de humillarlo a él. Ey. Y dice, yo solo me arrodillo ante Dios y sus ministros. Y antes de ser fusilado, grita, viva Cristo Rey. O sea, más pruebas de su fortaleza, pues no puede haber. Y fíjense, cuenta la historia que su hermano, al ver la crueldad con la que fue tratado su hermano, porque lo golpearon antes de fusilarlo, y lo presenció. de la impresión, se desmayó. Pero los dos, ya no hay registro de que el otro hermano fuera fusilado también, pero los dos presentan el tiro de gracia. Entonces, ahí está el relato de la ejecución de los hermanos Sierra, que una también de las reflexiones más importantes y que va a ser muy, muy interesante para validar su causa, es que murieron por odio a la fe, en un contexto social de persecución religiosa. Eso también yo creo, hermanos, nos tiene que llevar a una reflexión. ¿No se estará repitiendo la historia? ¿No estaremos viendo también hoy odio a la fe? ¿Desprecio por la vida humana? Eso. ¿Persecución y burla por aquellos que quieren vivir con congruencia sus convicciones religiosas? Ojalá que esto, por eso les decía que este acontecimiento del proceso de beatificación de los hermanos Sierra nos debe llevar a una reflexión histórica y una valoración de los signos de los tiempos, porque podemos verlo como algo anecdótico, algo de la historia, algo que ya pasó. A lo mejor puede ser hasta la gente escéptica, un cuento bonito para llevar más dinero a las alcancías, pero ¿no nos dice más a los fieles laicos? ¿No podría decirnos más? Yo creo que sí, o sea, de que tenemos que estarnos preparando en un contexto social donde sin duda también se vive a 100 años también persecución religiosa. Así yo creo que esta persecución religiosa se vuelve a repetir, se vuelve a actualizar también hoy con los tiempos que estamos viviendo, Juan Carlos, los ataques que se han dado también directamente también a clérigos, a ministros también de la iglesia, incluso también no podemos excluir o no podemos hacer a un lado a los laicos. Yo creo que este acontecimiento de los 100 años de la cristiada y el acontecimiento que vamos a vivir el día de mañana, yo creo que como tú lo mencionas, pues nos invita también a reflexionar. No podemos ver la vida de los mártires únicamente nada más como tú lo mencionas, como un cuento, qué bonito y esto, aquello. No, yo creo que es algo también que tiene que dejarnos a nosotros y sobre todo que es un mensaje que está dirigido también a los laicos. Es correcto. Miren, solo para cerrar así rápido, México es uno de los países en el mundo donde más sacerdotes y gente vinculada a la iglesia ha sido asesinada. Entonces, ¿a qué vamos? A invitarlos mañana a que vivamos este proceso diocesano de la beatificación de los hermanos Sierra. Se está terminando ahorita un proceso que se llama preliminar, que es que se estudie de forma seria que hay una causa evidente, histórica y comprobable para que se inicie un proceso de beatificación. La Iglesia no puede aceptar un proceso de beatificación si no hay un sustento histórico, como cual que los hermanos Sierra realmente existieron, que realmente fueron torturados y que fueron ejecutados por odio a la fe, que haya testigos y que haya un sustento histórico. Todo esto ya está validado. Entonces, que la fase preliminar está por concluir
en la ceremonia que se va a llevar mañana y que los invitamos a las 12 del día en Cañada de Caracheo, en el santuario del Padre Nieves. Este proceso de inicio de beatificación es histórico porque la diócesis nunca había vivido algo similar. ¿Qué les quiero decir? Que quien mañana esté ahí va a vivir un proceso histórico que a lo mejor no se va a repetir porque Así es, no hay, no hay sabemos. todavía signos o historia o registros de mártires de esta diócesis que se estén llevando a cabo. Entonces a lo mejor no nos va a tocar vivir esto jamás. Entonces son signos providenciales que nos deben de llevar a vivir no solo un acontecimiento, sino a un estilo de vida, a un cambio de vida y que ojalá sea repercusión en muchas bendiciones pastorales y sociales para nuestra diócesis, que tanto necesita. Y bueno, y sabemos que esto va, como tú lo mencionas, por fases, por etapas. Bueno, pues siervo de Dios primero, Juan Carlos, Sí. siervo de Dios. Luego ya se dará el paso a lo que es a la veneración, ser venerable, vendrá lo que es ser beato también, aquí ya también dentro de lo que es nuestro país, y luego ya vendrá lo que es la canonización, que es a nivel universal. Es correcto. En esta frase, en esta etapa diocesana, lo que se va a buscar es todo este proceso histórico, sustentarlo para hacer una carpeta y presentarla a la Santa Sede para que se promulgue la beatificación. Entonces, vamos a iniciar la etapa diocesana. Así ¿Qué se es. necesita? Un investigador y se necesita una persona que el postulante esté en un trabajo de investigación sobre la vida de los hermanos Sierra. Ahí es donde se van a Entonces, pedir todas las referencias, quién lo conoció, sí. quién esto y aquello. Entonces, es un proceso que la Iglesia toma muy en serio. Que es delicado. Sí, Sí, no es así sí. sencillo. No. O sea, porque mucha gente a veces dice, se inventaron un santo. No, señor, todo lleva un proceso histórico. Así es. Y lleva un proceso también de desecho de cosas que no sean ciertas acerca de su vida. Porque hay muchas cosas con el tiempo que se pueden convertir en un mito. Y que si Entonces, al final no entra. no entra. O sea, no es fácil, no es Sí, sencillo como tú no es así mencionas. nada más, hagan un archivo, Ya. tomen unas fotos, órale. No. Entonces, la Iglesia toma muy en serio a quién se le va a dar culto como venerable y como beato. Por eso nosotros estamos muy alegres con esta cuestión del beato Anacleto. Entonces, pero bueno, este proceso no lo hemos vivido con los hermanos Sierra, pero nos va a tocar vivirlo de cerca. Entonces, lo que nosotros les decimos es, vivamos este proceso. Y al vivir este proceso, que Dios quiera que se ponga la semilla en nuestro corazón de laicos, de sacerdotes, Así es. de fieles, de vivir con prontitud y con profundidad nuestra propia vocación. Que no le tengamos miedo a esos pequeños martirios diarios de la vida, a leer, a entregarnos, a ser fieles en el apostolado, a no rendirnos en esta cuestión de la misión. Entonces, todo esto que ojalá sea para muchos frutos pastorales para nuestra diócesis. Entonces, los esperamos mañana en Cañada de Caracheo. A la misa es a las 12 del día, ¿verdad? Misa a las 12. Obvio, lleguen una hora antes. Va a haber peregrinación, Juan Va a haber Carlos. peregrinación desde Cortázar al lugar del martirio y después ahí a Cañada de Caracheo, a la parroquia de la Virgen de los Dolores. Entonces, los esperamos por ahí mañana y quien vaya, tome fotos, súbalas, promueva este acontecimiento. Quien conozca personas que hayan sido familiares o amigos Cercanas a… que lo dé a conocer. Yo no sabía, fíjate, enfrente de mi casa vive una nieta directa de Dolores. Ah, Una nieta de Dolores, sí. Mira. Su mamá se llamaba Esperanza, una hija de Dolores Sierra. Fíjate. y luego uno no se da cuenta ni se entera, Sí. mira. Pero bueno, parte de lo que vamos a vivir. Ok, bueno, pues hasta aquí llegamos con lo que es este programa dentro de lo que son los fieles laicos, discípulos misioneros. Primeramente Dios, nos vemos mañana en el santuario de Fray Elías del Socorro Nieves, Cañada de Caracheo, misa de mediodía. Nos vemos, Dios los bendiga. Gracias. De laico a laico, compartiendo la fe católica.